Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, depende de donde nos estén viendo en esta mesa redonda que vamos a dar comienzo en diferido. Hoy os vamos a presentar aquí una mesa redonda que se titula El futuro en investigación en lenguas, literatura y traducción. El hecho de llevar este título porque todos somos coordinadores del simposio de lengua principalmente y queremos hablar que existe más allá de lo que es la enseñanza de títulos de idioma y más allá de enseñanza de literatura en un colegio o historia de la literatura, existen investigaciones dedicadas a estas áreas de estudio. Todos los que estamos aquí hoy presentes somos investigadores, cada uno hacemos cosas diferentes dedicados a estos campos dentro de las humanidades, ¿no? Y una cosa como tan importante como es la lengua, ya que sin lengua no tendríamos cultura hoy en día. Y queremos un poco dar la vuelta en el sentido de que existen muchas áreas que están, digamos, en la actualidad y que necesitamos utilizarlas para poder continuar con lo que es, porque no podemos olvidar que la lengua es la base de todo. Si no hay lengua, prácticamente no existiría las investigaciones hoy en día. Así pues, doy paso a Mónica Martínez Sariego, que es la coordinadora del simposio precisamente de literatura. A mí, bajo mi punto de vista, un simposio bastante interesante, porque siempre cuando hablamos de lengua o enseñanza de lengua, como que se nos olvida, y creo que la literatura creo que nos muestra un campo muy amplio referente a lo que es la propia lengua, incluso la propia historia. Entonces, en este área doy paso a Mónica y que nos cuente un poco qué es lo que está haciendo actualmente, a qué se dedica y demás en el ámbito del que estamos tratando. Bueno, Mónica. pues muchas gracias, Salud. Bueno, a mí me ha gustado cómo has roto una lanza a favor de la literatura, porque es cierto que la literatura es la gran olvidada en parte. Hoy en día la literatura que se consume por parte del gran público es sobre todo una literatura de tipo comercial, que es la que se vende en grandes superficies y demás. En cambio, la literatura entendida como los grandes clásicos, ¿no? Que forman parte de nuestra cultura no necesariamente los clásicos de siglos atrás, sino incluso la gran literatura de nuestros tiempos, queda un poco arrinconada. Y esto se manifiesta tanto en la literatura en sí como en los estudios literarios, en el enfoque que se adopta a la hora de estudiar la literatura. Pero es muy interesante la apertura del campo que se ha producido en los últimos tiempos, y eso lo vemos constantemente en los diversos congresos que se van celebrando, en los simposios, en las propuestas que presentan los investigadores, que el campo de la literatura se ha abierto. En realidad no podemos hablar ya solo de estudios literarios. La literatura tradicionalmente se ha considerado que integra, digamos, cuatro ámbitos, subáreas de trabajo, que serían la teoría de la literatura, que es la parte más próxima a la filosofía de la literatura, los conceptos. Por otro lado, la crítica literaria, que ya defiende al texto particular, el análisis estilístico, por ejemplo. La historia de la literatura, perdón, estoy un poco afónica, que estudia los textos en su decurso histórico, los contextualiza, es una subárea de carácter, bueno, de origen decimonónico, ¿no? Se trabajaba sobre todo así en el 19 e incluso se extendió durante el 20. Y por último, la literatura comparada, que compara unos textos con otros, también unos autores con otros, o bien la literatura ya con otras esferas de expresión humana, incluyendo pues las artes, bueno, la música, la pintura e incluso los medios audiovisuales. Son los famosos estudios de intermedialidad, ¿no? Que tanto éxito tienen últimamente. Entonces, esta sería la literatura, los estudios literarios en un sentido tradicional, pero hoy en día se ha abierto bastante el campo y ahora no trabajamos exclusivamente sobre literatura, sino sobre cultura en general. Los estudios literarios se han convertido en estudios culturales en nuestras universidades. Y en este campo, las aportaciones que se pueden hacer son múltiples, son de todo tipo, y precisamente por eso es un campo muy, muy abierto y que por ser tan abierto tiene un gran interés. Pese a que se pueda pensar
muchas veces en los estudios literarios como algo caduco, algo del pasado, en realidad tienen una importancia superlativa. Y bueno, eso era más o menos lo que quería comentar sobre lo que se hace actualmente en los estudios literarios, las posibilidades de trabajo que creo que puede haber y, y, en fin, no sé si tienen algún comentario o alguna aportación, pues Y quedo. si te parece, lo dejamos ahora para el final, las aportaciones, porque yo coincido contigo en que sí es verdad que la literatura no es lo que se enseña en el colegio de historia de la literatura, léete el Quijote, no. Siempre he dicho que va un poco más allá, a lo mejor ahora podemos hablar si a lo mejor lo estamos enfocando bien o no lo estamos enfocando bien, ¿vale? Porque todos los que estamos aquí estamos vinculados al mundo universitario y hay veces, como digo, que no se enfoca de todo, bajo mi punto de vista, no todo se enfoca como deberíamos enfocarlo. Y creo que se podía enfocar desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista. Como bien has dicho, los clásicos no tiene que ser precisamente el siglo de oro español, ni tiene que ser no sé, en el caso del árabe, que a lo que yo me dedico, no tiene que ser la época de la literatura basí, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que podemos ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, ahora lo comentamos. Toda época tiene sus grandes Sí, clásicos. sí, no, no, toda época tiene sus grandes clásicos y como digo yo muchas veces, el Premio Nobel de Literatura Árabe, el primero que hubo fue Najib Mahfouz y creo que es un grande de la literatura, no solo por la producción tan grande que tuvo, sino también por cómo fue capaz de tratar todo el tema en su contexto histórico, político, social y a nivel literario. Porque además a mí me gusta mucho Najib Mahfouz por lo mismo, porque le da un poco le da un toque cuando relata algo que no tiene nada que ver y que te explica la historia desde otro punto de vista. No es, no sé, y creo que se queda un poco como relegado. Yo no sé hasta qué punto hoy por hoy se estudia incluso Najib Mahfouz en profundidad en la universidad. No quiero hablar muy alto, ¿no? Pero bueno, que en ese aspecto siempre hay que comentarlo. Bueno, pues damos paso a Javier Antonio Nisa Ávila. En caso de Javier Antonio, él precisamente de los que estamos aquí, coordina conmigo el simposio de lengua y dedicado también a los nuevos estudios de inteligencia artificial y la convergencia de esta nueva área o esta nueva tecnología o esta nueva herramienta, me gusta llamarlo herramienta por decirlo de alguna manera, porque al final acabamos hablamos de redes neuronales cuando estamos hablando de inteligencia artificial, no hablamos de inteligencia artificial puramente y dura. Él, por su parte, dentro de los que estamos aquí, ya digo, no es ni filólogo ni traductor, pero sí es verdad que trata temas dedicados a la lengua y a la lingüística aplicados a la inteligencia artificial y aplicado desde un punto de vista legal también, porque él es experto en derecho algorítmico, desde un punto de vista, digamos, dedicado a esa manera de cómo ese lenguaje que tiene las redes neuronales puede utilizarse de manera legal o no. Y más en un momento donde, como hemos comentado alguna vez o he tenido alguna oportunidad de comentar con algunos de los que estamos aquí presentes, Apple ha sacado unos auriculares que se puede traducir prácticamente de traducción simultánea, pero a Europa, por las leyes europeas, no ha llegado. Entonces, está usándose en Estados Unidos, o sea, yo hablo, por ejemplo, en árabe o hablo en chino o en serbio-croata, no sé, y yo tengo los cascos, me están hablando en un idioma que yo no conozco y automáticamente me lo traduce a mi idioma, a mí eso me parece una pasada a través de ese sistema de inteligencia artificial. Por tanto, doy paso a Javi que nos cuente como experto en inteligencia artificial haber estado hacia dónde nos lleva, ¿no? Y hasta qué punto nivel legal es importante o no es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al fin y al cabo es nuestra voz, nuestros datos, lo que está por ahí pululando. Pues venga, Javi, cuando tú quieras. Bueno, pues muchas gracias, ¿vale? En primer lugar al Congreso por darnos la oportunidad de poder estar aquí, pues bueno, charlando un rato y exponiendo nuestras investigaciones o nuestras paranoias que se nos van ocurriendo a lo largo y ancho de todo nuestro sufrimiento como universitarios perennes. Y bueno, yo vengo como siempre, bueno, digo como siempre, habla un poquito de mi libro, ¿no? Porque yo llevo ya muchos años, como ha dicho Salud, pues investigando temas de derecho algorítmico, inteligencia artificial, aunque ya los que me conocéis sabéis que bajo mi punto de vista no existe la inteligencia artificial. Existe algo por ahí, un algoritmo que lo han maquillado muy bien, lo han vendido muy bien y parece que la panacea, pero que no es. Realmente la fiabilidad que tiene de un punto de vista tanto legal, en el sentido de que ofrezca información veraz, contrastable y correcta, dista mucho de la realidad, y ese es el gran problema. En este caso, en los últimos tiempos, lo que me he venido centrando por diferentes cuestiones ya también profesionales y que yo me ha derivado, como siempre, en una curiosidad
de profundizar un poquito más en todo este tema, es el problema de la limitación semántica y pragmática de lo que serían las redes neuronales, concretamente respecto a lo que es la capacidad que tiene esa red neuronal de comprender la semántica y la pragmática de las diferentes prompts, de los diferentes órdenes que le vamos facilitando, ¿no? Y qué fiabilidad o qué capacidad realmente de comprender lo que le estamos indicando tiene para que realmente lo que nos devuelva tenga un cierto grado de fiabilidad para usarlo frente a terceros, ¿no? Que si nos leemos las condiciones legales de todas estas plataformas, vamos a ver que no lo podemos usar ni para ir al Mercadona. El problema principal viene por el tipo de red neuronal, ¿vale? Antes de empezar a profundizar. Las redes neuronales que usan, las que conocemos vulgarmente, como puede ser ChatGPT, Perplexity, Gemini, Kimi, que es la competencia china gratuita de ChatGPT y que funciona relativamente bien, cada vez tiene más historia. Que sepáis que todo lo que consultéis en Kimi está supervisado por el gobierno chino, no se ocultan, lo ponen en las condiciones, o sea, es gratis, algo casi lo mismo que ChatGPT, pero el chino de turno va a saber, el chino cuidero de turno va a saber lo que estás haciendo, ¿vale? Con cariño. El problema viene porque este tipo de redes neuronales se llaman redes neuronales transformer. Este tipo de redes neuronales vienen derivadas de primigeniamente las redes autoencoder que luego evolucionaron a variational autoencoders y luego a transformer. Me explico. Son redes de codificación y descodificación. Nosotros con los prompts lo que estamos solicitando es la descodificación de la información. Entonces, las redes Transformer, a diferencia de las redes BAE, que son redes que se utilizan mucho sobre todo en entornos médicos o en entornos que requieren datos analíticos muy fríos y que prácticamente no resulta necesario el uso del lenguaje natural, son relativamente eficientes, ¿vale? Porque le das, codificas una información que es matemáticamente sencilla, pues datos de parámetros biológicos, o en fin, o datos, yo qué sé, geofísicos, o datos, y con eso realizas una investigación, codifica, recodifica, descodifica, y te da un resultado que es bastante eficiente. Esto es lo que se ha llevado a evolucionar una red transformer. Una red transformer es una red que está basada en redes BAE variacionales, pero que usa el lenguaje natural para poder comunicarnos con ella y poder ser usada por el ser humano. ¿El problema cuál es? El problema es cómo codifica la información y cómo la descodifica. ¿Por qué? Porque lo que hace las empresas, porque son empresas externas a las que ofrecen los servicios, a las que van alimentando a ChatGPT, en este caso a OpenAI, ¿vale? O a Perplexity o a quien sea, lo que hacen es que le ofrecen una información, ¿vale? Vamos a imaginarnos que le ofrecen un libro de literatura, ¿vale? Cogen el libro, ese libro tiene 1000 páginas. Pues las 1000 páginas las reduce a 50 y las codifica. Lo que hace es que va cogiendo por párrafos, por oraciones, en fin, como él considera, va cogiendo palabras clave que considera importantes, eso es lo que guarda y el resto lo desecha. Lo desecha es que lo borra. Directamente hace un delete y lo borra del sistema, no existe. Entonces él va almacenando y eso cuando acaba de hacer leerse ese libro, lo almacena como un elemento espacial. Cada concepto o cada cuestión que analiza se almacena de forma individual como elemento espacial que se llama. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros le ponemos el prompt a ChatGPT? Que es uno de los grandes problemas de estas redes neuronales, que lo que hace es que busca ese elemento espacial, busca todas las palabras clave intermedias y se imagina, literalmente, se imagina lo que hay en medio. Por eso comete las que le llaman alucinaciones, porque es que lo flipa de verdad. Porque eso es, porque las redes BAE, que es en la red en la que se basa, son redes en las que por cálculo probabilístico almacenan muchos elementos espaciales y para intentar alcanzar la mejor solución se imagina cuál puede ser la solución en la realidad entre los diferentes conceptos que tiene almacenados en su base de datos. Si a eso también le sumamos principalmente que estas redes no comprenden la semántica y la pragmática, revelan limitaciones estructurales y epistemológicas dentro de estos propios sistemas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que como no existen, en primer lugar, existe una serie de errores semánticos cuando el modelo genera una salida, que sí que puede ser gramaticalmente correcto, ahí no lo dudo, pero no guarda coherencia con el significado pretendido por parte del usuario.
¿Por qué? Porque no nos olvidemos que las redes neuronales asocian patrones estadísticos de probabilidad entre palabras. Es decir, él tiene un score, el que él te da un score a tu prompt y en lo que se va rescatando de esos elementos espaciales y va reconstruyendo, intenta que el score de salida, lo que te va a enseñar en pantalla, sea lo más parecido a la puntuación que te ha dado. ¿Por qué? Porque realmente no tiene capacidad, ¿vale?, de comprensión, no tiene capacidad de entender lo que le estamos indicando. Esto es, como he comentado, por el propio raíz de su sistema, de su arquitectura. ¿Por qué? Porque, como comentaba, las redes Transformer operan sobre mecanismos de atención que ponderan la relevancia de cada palabra en un contexto. Es decir, priorizan la sintaxis contextual y la probabilidad secuencial realmente a la comprensión o en este caso, a la interpretación o a la intención comunicativa o el marco situacional del discurso que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, eso es un gran problema porque este tipo de errores no son técnicos, porque es matemática, son ontológicos, porque refleja la imposibilidad de una red neuronal en el sentido de que no logra reproducir la dimensión intencional y experiencial del lenguaje humano, porque no entienden, lo simulan a través de correlaciones matemáticas para que aparente que hay una fluidez conversacional. Entonces, básicamente esto es una naturaleza probabilística. Predicen literalmente, o sea, ni piensan ni interpretan, predicen de forma matemática lo que el usuario está intentando extraer de nuestro sistema o de nuestra, bueno, de nuestra, en este caso, como si fuera la red neuronal, ¿no? O de su base de datos. Eso implica un gran riesgo de todo lo que ofrecen, eso implica un gran riesgo de todo lo que nos está devolviendo esta red neuronal, porque no podemos tener un grado de fiabilidad como para decir esto es algo contrastable. Cuando son datos, claro, evidentemente cada vez tienen más capacidad de acierto, pero es una capacidad de acierto matemática correlacional. Es decir, dista mucho de tener esa capacidad de entender y de ofrecernos siempre una mejor o una gran, realmente tener la misma capacidad que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque mientras se usen parámetros y métodos matemáticos de entrenamiento en lugar de parámetros de enseñanza, de adquisición, perdón, de adquisición del lenguaje natural, una red neuronal no va a tener capacidad de entender realmente lo que le estamos indicando, ni va a tener capacidad de respondernos de forma coherente. Si a esto se le añade que todos aquellos prompts que implican más de 60 segundos de computación en los servidores de todas estas empresas, cuando nosotros introducimos un prompt que necesita más de 60 segundos de pensamiento, el sistema corta nuestra sesión, empieza a divagar y nos va a mostrar respuestas, pero nunca va a consultar sobre la base de datos, sino que en base a lo que tenemos escrito ya, nos va a ir dando largas, porque considera que hemos extraído demasiado, hemos usado demasiada energía, literalmente, y le estamos siendo poco, en este caso le estamos costando más dinero del que pagamos. Entonces, si vamos sumando una cosa con otra y a esto le sumamos adicionalmente que no hay regulación ninguna, porque la única regulación legal que hay es poner un sellito en el caso de que haya un vídeo que lo haga Sora o lo haga VO3, o poner un sellito en el caso que sea una imagen, que es la única limitación legal que hay, pues ahí paz y después gloria. Porque como decía Salud, el problema, por ejemplo, que es un gran avance, el tema de los iPod Pro 3 en la traducción en tiempo real, es que Apple no explica a dónde van todas nuestras conversaciones y todas esas traducciones simultáneas que se hacen y cómo es el tratamiento de información que hacen. Dicen que están haciendo adaptaciones para pasar a la legislación europea, ya veremos, pero es que al final todo es un problema de tratamiento de datos y poco más. Muchas gracias, Javi, por tu intervención sobre inteligencia artificial. Como te digo, muchas veces todos la estamos usando, todos estamos viendo un poco hacia dónde nos lleva y la intentamos aplicar de algún modo porque ha venido para quedarse. No, esto hay que ser realista, ¿no? Sí. Me imagino que aquí hay muchas críticas, pero como digo yo, cuando inventaron la rueda también las habría, ¿no? Pero bueno, y esto es por lo mismo. O cuando inventaron Google y empezamos a buscar cosas por Google, también habría muchas críticas, ¿no? Pero bueno, que eso todo hay que verlo. Bueno, pues ahora es el turno de mi intervención. Yo para los que no me conozcan, mi nombre es Salud
bueno, Salud Adelaida Flores Borjavar, todo el mundo me conoce por Salud en el ámbito académico y en general. Actualmente yo estoy trabajando como profesora ayudante doctor en la Universidad de Málaga y soy investigadora sobre todo en estudios árabes e islámicos, ¿vale? Tengo dos ramas bien definidas, una de ellas es la caricatura en el mundo árabe, concretamente a temas como lengua, digamos como lenguaje no verbal, dedicado sobre todo a etapas no solo de política en general y de problemática, digamos, en lo que respecta a la situación actual, ya que pienso que la caricatura es un referente de todo lo que estamos viviendo y de todo lo que estamos sufriendo. Incluso yo siempre he dicho que es una parte de literatura incluso, ¿no? Porque hablamos de novela gráfica, se habla de cómic, se habla de distintos aspectos y al fin y al cabo todos son dibujos que todos nos explican de una manera visual lo que está ocurriendo en el mundo árabe y el punto de vista del autor que lo está haciendo. Concretamente, yo he investigado mucho las caricaturas de Ali Farsad porque tiene más de 15.000 caricaturas a sus espaldas, su producción es enorme y las consecuencias, bueno, para este autor han sido muy variadas y las he tratado en muchos congresos. No obstante, sí es verdad, aunque este tema para mí ha sido un pilar fundamental en mi vida porque me he formado con este tema y he empezado con este tema a ver una cosa más allá que, digamos, no se enseña dentro de las universidades, porque es verdad, cuando estábamos, por lo menos en filología, cuando estudiamos filología árabe, me imagino que en el grado ha cambiado mucho la historia, porque eso también sería cuestión de darle vueltas de cómo ha cambiado todo en los planes. Siempre se dice que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero en este caso yo creo que no es solo una utopía, sino que también pienso muchas veces que es una realidad, porque cuando te encuentras dando clases lo ves y lo aprecias, ¿no? En mi época estudiábamos lo que era literatura, cultura, historia, pero no estudiábamos nada que fuera un poco más allá, ¿no? Porque la caricatura, al fin y al cabo, lo mismo que el graffiti o incluso el cómic, son artes revolucionarias, ¿no? En el tanto de que tocan un poco las narices al sistema para mostrar cosas diferentes. Por eso está muy vinculado a política. No obstante, como digo, este tema para mí ha sido apasionante en el tema de que me he formado con este tema como investigadora. Sí es verdad que en los últimos tiempos ese pequeño espíritu revolucionario que es la caricatura, digamos, que ha calado un poquito en mí misma y me he dedicado un poco a la enseñanza del árabe y a la innovación docente respecto al árabe. ¿Por qué? Porque yo una de las clases que más he podido impartir siempre dentro de estudios árabes islámicos ha sido lengua. Sí es verdad que una vez estuve explicando la historia del Islam clásico, historia del Islam moderno, que concretamente era el Imperio Turco, para que no se confunda, siempre me gusta aclararlo, pero sí es verdad que cuando yo he dado lengua árabe, que ha sido tal vez la que más he dado, me he dado cuenta de que hay muchísimas carencias en la actualidad. En primer lugar, partimos de la base que hoy en día hay como una obsesión enfermiza por algunos compañeros de enseñar en dialecto marroquí, cosa que yo no entiendo y cosa que no solo como investigadora, sino también como digamos, estudiante que he sido de lengua, que todavía me sigo formando, porque nunca terminamos de aprender una segunda lengua. Eso lo tengo yo muy claro, siempre hay algo nuevo para aprender, porque la lengua es algo que va cambiando. Lo de la elección del dialecto marroquí nunca lo he entendido. A mí me gustaría sentarme con alguien que me lo explicara, porque si tuviera que elegir un dialecto personalmente, yo me inclinaría hacia la parte de Egipto, pero no por nada especial, sino porque me gusta a mí Egipto, ni nada por el estilo, sino porque todas las películas están dobladas al dialecto egipcio. La música egipcia tiene un componente muy significativo dentro del mundo árabe en general, entonces lo vería más lógico de un campo lógico, lo vería más lógico porque la gente puede aprender un dialecto que funcione o que más o menos se entienda. Pero contigo en eso lo sigo viendo insuficiente porque la idea que por lo menos que teníamos en filología de aprender una lengua como es el Ariatul Fosha, me parece buena en el sentido de que luego para aprender un dialecto es como más sencillo de saber qué es lo que estamos haciendo. Además, una lengua más formal, porque muchos de los discursos todavía se siguen haciendo, por lo menos en el mundo árabe, en Arabiatul Fusha. Discursos me vengo a referir a discursos políticos o incluso cosas más formales. Que existen cosas en dialecto, por supuesto. Lo mismo que si cogemos cualquier cosa, por ejemplo, cualquier telediario aquí en Andalucía, de Canal Sur, aquí se prima el uso del dialecto andaluz o incluso a la radio y vas a escuchar, vas a ver locutores que te hablen un español más estándar y locutores que te hablen como estoy yo hablando ahora mismo.
Entonces, eso lo vamos a encontrar, pues por supuesto que hay que estudiarlo y que hay que analizarlo, esto no quita lo otro. Pero teniendo en cuenta esto, sí es verdad que los manuales que existen de árabe, yo personalmente los encuentro deficientes. ¿Por qué los encuentro deficientes? No es porque a Salud Flores no le gusten por cómo están ambientados, no. Pues muy sencillo. Cuando yo me pongo a dar clase de árabe, lo primero que nos podemos enseñar es el alifato. Yo tengo que enseñar a leer y a escribir. Es un proceso que tú tienes que hacer ver al alumno que tiene que aprender como un niño, no le podemos enseñar como un adulto, entre comillas, porque tienes que aprender que es un alif, que ba, ta, za es prácticamente la misma letra, pero cambiamos los sonidos porque los puntos los vamos moviendo, no existen vocales y existen una serie de historias. Entonces, cuando vamos a enseñar los siguientes puntos, que es los saludos, pues en los libros, en la cantidad de libros, de manuales de lengua árabe, te empiezan a enseñarme mi nombre es Fanito de Copa, mi nombre es Cetanito y te empiezan con textos un poquito más formales. Que no está mal estudiar los textos formales, pero creo que hay que seguir un orden un poco más lógico, ¿vale? No digo que estén mal esos manuales ni nada por el estilo, sino que los encuentro un poco deficientes. Si me voy un poco más allá dentro de estos libros, yo siempre he tenido la sensación de que o ha habido manuales en los cuales se ha focalizado enteramente en gramática, o por el contrario, han sido sobre todo comunicativos, como lo llaman, y han venido por ciencia infusa. Es decir, yo te pongo mucho texto, te pongo muchas frases, muchas expresiones, pero ahora la gramática y el vocabulario, por decirlo de alguna manera, parece que viene un ovni, me lo monta en la cabeza o se lo monta en la cabeza al alumno y tira. ¿Cuál es el resultado de esto? Que si yo aplico estos manuales delante de alumnos que pueden ser o bien de la especialidad de estudios árabe islámicos o simplemente aquellos que están haciendo idioma moderno 1, 2, 3 o 4 dentro de otra especialidad, por ejemplo, como los tengo este año, de filología hispánica o de estudios ingleses, llega un momento en el que tú dices, es que a mí no me vale ser tan comunicativa en este caso, yo tengo que explicarle a lo que tengo delante el por qué tiene que usar esto o el por qué no tiene que usar lo otro, o si estamos en un nivel un poquito más avanzado y quiero enseñar un poquito, digamos, ¿qué digo yo? Un poquito las estructuras más complejas de la frase, yo necesito decirle que esta estructura es compleja y también mostrársela en un ámbito comunicativo y en el uso de la propia lengua. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo en todo esto? Bueno, yo lo que propongo en todo lo que estoy haciendo de innovación docente es utilizar pues, lo que se llama las TIC, la tecnología de la información y la comunicación, porque es otra cosa que dentro de la lengua árabe, cuando lo enseñamos se nos olvida, porque enseñamos a escribir con un lápiz y un papel, pero no enseñamos tampoco al alumno y esa deficiencia la sufrí yo también, que me acuerdo en aquella época, me tuve que comprar un teclado en árabe, hoy no, hoy, por ejemplo, yo tengo un Mac, lo puedo cambiar de idioma y no pasa nada, en el teléfono móvil lo puedo cambiar y no pasa absolutamente nada. Pero sí es verdad que si le enseñamos a los alumnos a utilizar las letras árabes dentro de, digamos, el ordenador, como que también mm, podemos tener un plus en ese sentido, ¿no? No decir, es que el árabe es muy difícil, siempre. El árabe es muy difícil, no nos podemos quedar en esa idea. Sabemos que es una lengua compleja, que no es una lengua que sepa, como si yo ahora mismo, que soy hispanoparlante, me pongo a aprender inglés o francés, o me pongo a aprender, ¿qué digo yo? Portugués, ¿no? Por cercanía. ¿Me voy a poner a estudiar portugués? Claro, portugués me resulta más fácil porque al fin y al cabo viene de la misma rama y más o menos se parece y algo me va a sonar. Obviamente no tiene nada que ver. Ahí existen complejidades. ¿Qué ocurre en este contexto? Bueno, pues bueno, en este caso yo lo que propongo es utilizar tecnología de la comunicación y la información. En cuanto a la metodología en este caso, sí es verdad que árabe siempre que se enseña, un 90% de los casos se utiliza la metodología basada en la traducción. Yo creo que están también obsoletas y que se tiene que utilizar porque tenemos que traducir palabras, vamos a ver, pero que usarla como base lo veo como un poco no deficiente, sino lo siguiente. Es decir, tendríamos que dar un poco de juego en este sentido y enseñar que, bueno, que se pueden usar gamificación, podemos usar clase invertida, podemos usar 20.000 historias, incluso hay más. Podemos utilizar distintas herramientas. Por ejemplo, una de las cosas que yo he probado, hablando de la inteligencia artificial, es el uso de ChatGPT para generar conversaciones. Actualmente ChatGPT tiene un botón que le ponemos, podemos hablar con ChatGPT y te contesta paridas varias, ¿vale? Según lo que le pregunte. Entonces, yo una de las cosas que he utilizado y que me han funcionado y me ha parecido interesante, sobre todo para el caso de los saludos, ¿no? En niveles muy iniciales, me gustaría probarlo, si me vaya a preguntar, si luego me queréis preguntar en algo un poquito más avanzado, a ver por dónde me lleva. ¿Vale? Porque al fin y al cabo, como estamos diciendo, las redes neuronales ahora mismo estamos en un proceso, digamos, de error-acierto. Entonces, no nos podemos pasar tampoco de listo. Sí es verdad que en valores iniciales sí me ha funcionado, en el sentido de que el alumno habla con el móvil en plan de Sabah al khair, buenos días, Sabah al nur, kaifa hal, y que van un poco ¿cómo está? Y vas hablando. Entonces, esa pequeña conversación que se desarrolla, entre comillas,
con ChatGPT permite al alumno darle un input extra que a lo mejor no podemos nosotros darle. ¿Por qué? Porque yo puedo hablarle a mi alumno en el aula, pero en el momento que sale, mi alumno eso se pierde. Otra opción que yo también he propuesto en todo esto que estoy proponiendo dentro del uso de las TIC es a lo mejor utilizar alguna aplicación de vídeo o foto. Concretamente yo he propuesto el uso de stop motion, que no sabe si sabéis lo que es, no sé si conocen la película Pesadilla antes de Navidad, que está hecha a través de fotogramas. Puedes montar una película. Existen aplicaciones 1000 para los teléfonos móviles y como hoy en día nuestros alumnos están pegados a un móvil, otra de las opciones que he propuesto, pues que se hagan un pequeño vídeo con muñequitos o con recortes o lo que sea y los hagan hablar a través de los saludos. Entonces, tú coges, por ejemplo, dos Playmobil, ¿vale? Va a sonar un poco, va a decir, a lo mejor un alumno me dice, es que eso es muy infantil, ¿no? Pero tú estás haciendo, si tú no quieres hablar y no quieres hacer una exposición porque te dé vergüenza, tengas ansiedad de hablar en público, que haya gente que le pasa y no se puede controlar, yo lo que te pido que en tu casa, relajadamente, tú cojas dos muñecos, lo hagas la secuencia, lo hagas con fotografía, le superpongas la voz, que se lo puedes superponer dentro de la aplicación, y hagas un pequeño vídeo en el que los dos muñecos digan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y vayas tú practicando así la pronunciación, mejorando la competencia oral y vayas al mismo tiempo aprendiendo de una manera más dinámica y no con un texto que te está poniendo ahí 20.000 historias de manera un poco salteada y está haciendo un poco que tú no asimiles los conocimientos de una manera lógica. Porque al fin y al cabo, si no hay cierta lógica, sí es cierto que todos tendemos a perderla. Y con esto más o menos es lo que yo quería exponer, lo que yo más o menos estoy haciendo actualmente. Que es cierto que me sigo dedicando al tema de la comunicación no verbal y la relacionado con las políticas y demás, pero también estoy embaucada ahora mismo en este campo porque creo que es necesario y creo que si queremos continuar una pervivencia del estudio del árabe, que se está perdiendo desgraciadamente por la idea de que es muy difícil, es muy complicado y nada más que están traduciendo, tú no vas a aprender y lo que vas a aprender son cuatro cosas, mostrar que el árabe se puede aprender, que todo tiene dificultades en esta vida y que hay muchos métodos de aprender árabe que no es solo traduciendo un texto y que va más allá de aprender un texto basado en la historia de los países del petróleo, sino que podemos usarlo para una comunicación más o menos dinámica y que los alumnos puedan sentirse identificados. Bueno, pues sin nada más, dejo mis ideas para el debate porque pueden dar aquí muchísimo juego y me podéis decir seguramente, me podéis aportar muchas cosas más y yo encantada de escucharos porque creo que todo esto es para aprender y creo que es necesario. Doy paso a Aitor Garcés Manzanera, eres experto precisamente en innovación docente de lengua, o sea que aquí me puede corregir todo lo que quiera que yo lo dejo, porque al fin y al cabo creo que es necesario, que es lo que vengo a decir, que estas cosas también es para aprender nosotros mismos, no solo para enseñarle, mira, lo que estamos haciendo, sino para aprender. Y él, de hecho, está de ahora mismo dirigiéndose ese simposio, que es el de innovación docente, que yo lo creía tan necesario en un simposio de lengua, literatura y traducción, porque al fin y al cabo necesitamos un simposio de innovación docente. Yo sé que los de educación lo tienen, pero y me parece estupendo que la gente de educación lo tenga, pero es que nosotros de nuestro ámbito también tenemos que reclamarlo. Vale, vale, por delante. Así que, Aitor, te cedo la palabra y cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Salud, y un placer estar aquí. Yo también soy profesor ayudante doctor en la Universidad de Murcia y me dedico, pues, aparte de la innovación docente, sobre todo al estudio del proceso de escritura en una segunda lengua, los macroprocesos, sobre todo planificación, formulación y revisión, y cómo se observan a través de escritura digital, ¿vale? Y para ello utilizamos unos sistemas que a ver, no voy a ver si puedo compartir. Sí, yo creo que sí. Ahora ya me deja. He hecho una pequeña presentación, sobre todo porque se ve muy visual, ¿vale? Entonces yo me dedico a, ya sea adultos, niños, la mayoría de mis estudios anteriores se han basado en eso y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, que es muy, muy importante, sobre todo para ver cómo tiene esa influencia la inteligencia artificial en el proceso de escritura, en un aprendizaje en una segunda lengua. Entonces, sabemos que tenemos tres procesos de escritura: planificación, formulación y revisión, pero claro, cuando ya sean cualquier tipo de participante, adultos, niños, estudiantes de secundaria, se escriben a mano, esos procesos son muchísimo más difíciles, pero cuando escriben por ordenador, pese a que tenemos una serie de variables que tienen una influencia, eh, es mucho más fácil extraerlos. ¿Y cómo los detectamos? Tenemos las pausas. Las pausas nos dan lo que se dice el keystroke logging, ¿vale? Que es el registro de pulsaciones. Nos dan
pues unos datos muy ricos para ver pues si ha pausado antes de esta frase, está planificando, está formulando, está revisando. Todo eso es lo que nos da, como diríamos, nos abre una ventana, una puerta, lo que digamos, para la investigación. Este es uno de mis artículos últimos en el que, pues, lo que hemos hecho ha sido coger las pausas y a través de un script, lo que hemos hecho ha sido alinear, por así decirlo, los procesos de escritura a eso que observamos, eso que nos dan los keystroke logging. Y ahora voy a mostrar un ejemplo. Esto simplemente es para que veamos la distribución del proceso y lo que hemos visto en adultos. Lógicamente una cohorte muy pequeña, está todavía en proceso, pero lo que vemos es que la formulación domina el proceso, lógicamente sobre todo en estudiantes adultos que escriben. Y la planificación, sorprendentemente, por ejemplo, en este caso ha sido mucho mayor en el tercer intervalo. Eso al final también tiene una incidencia porque dices, bueno, pero está planificando, no. Puede ser por la reestructuración del contenido. Cuando tienes que reestructurar el contenido, ya no solo se trata de revisar el texto, sino que tienes que volver a como planificar aquello que ya habías escrito y añadir nuevas ideas. Y la revisión, pues, estable a lo largo del proceso. Todo esto, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, pues, como digo, el software de Keystroke Logging, de registro de pulsaciones, lo que nos permite es ver muchísimos datos, no solo las pausas, las revisiones, la densidad, todo. Y para mostraroslo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de, bueno, pues de lo que van escribiendo y aquí os he puesto un ejemplo de pausa. En el caso de la primera, vemos que ha pausado 55 segundos, que parece mucho, pero no es inverosímil, porque en muchas ocasiones, también dependiendo del perfil de escritura de cada participante, pues puede dedicar más tiempo. Estás pensando, bueno, ¿qué voy a escribir? Y luego su escritura es mucho más fluida. Eso, el registro de pulsaciones nos lo dice. Ha pausado 55 segundos, toda la pinta de que es una planificación, y tenemos pausa de antes de palabras, pero luego vemos que ha escrito un montón, ha escrito una frase. Hay veces que, pues, también el programa se equivoca y hay que decir, pues bueno, esto a lo mejor no es una antes de palabras, es entre palabras, en fin, muchas cosas. Aquí luego tenemos otra que son 10 segundos, que la asociamos con formulación, resolución de problemas, ¿vale? Porque está antes de un verbo, ya ha escrito el don't, ya sabemos para dónde va, pero quizá no sabía el léxico que buscar, por ponerlo por decirlo de esa forma, y no sería planificación. Es algo muy complejo, requiere de mucha heurística, por así decirlo, porque no podemos meternos dentro de la mente de los participantes, pero sí que una de las cosas que estamos alineando es, por ejemplo, recibir que rellenen un formulario, un cuestionario, nada más terminar, para ver si todo esto que nosotros estamos automatizando y estamos detectando, pues es realista o no. ¿Vale? Es imposible porque tendrían que estar haciendo como lo que se dice un Think Aloud Protocols y decirlo, pero sí que nos da una visión bastante amplia de todo el proceso. Y esto simplemente para que lo veáis cómo cambia, por supuesto con sus errores, y esto es en adultos, que yo lo que he mostrado antes, y esto en niños. En niños, lógicamente, la planificación es mucho mayor, tienen que pensar muchísimo y la formulación menor, bastante menor. ¿Por qué? La escritura y lo que pueden escribir con 10 o 11 años a través de un ordenador no es lo mismo que las pausas que tienen a la hora de planificar todo ese contenido, no solo la estructura sintáctica, también el léxico. Todo esto básicamente es lo que hacemos, lo que estoy haciendo yo, lo que hacemos en mi grupo de investigación con el registro de pulsaciones, entre otras cosas. Y por último ya, todo esto que he dicho antes tiene su incidencia porque la inteligencia artificial pues influye mucho en el proceso de escritura. Que escritura hay que ver, y los últimos estudios ya apuntan a que tenemos que cubrir el hueco de la investigación de decir, sí, mire usted, utiliza la inteligencia artificial, pero cuando lo utiliza para escribir en un segundo idioma que está aprendiendo, ¿qué es lo que hace ese ChatGPT? Cuando no copia y pega. A ver si no entendemos. Cuando lo utiliza como un writing body, como diríamos, es decir, que le está apoyando y ayudando. Esto simplemente del próximo estudio que vamos a hacer, que es, pues escriben 11 segundos en Word, pausan 3,36 segundos y de repente escriben en ChatGPT.
esto simplemente, pues bueno, aquí me colar copiarlo, pero te escribe para darte algunos tips en inglés, etcétera. Le escriben así. Se tiran 2,9 minutos. Vuelven y tardan 2,5 segundos en volver a escribir. Y luego, lo que descubrimos al escribirlo es que dice, vale, tell you some, y luego todo lo que viene después ya va con revisiones, pese a haberlo visto en ChatGPT. O sea, aquí también funciona mucho lo que es la memoria de trabajo y todo eso. Este es el estudio que estamos ahora mismo llevando a cabo un poco con los registros de pulsaciones y demás, que da al final mucho, dice mucho sobre qué uso se hace de la herramienta. Como digo, siempre que no se copie y se pegue. Esto al final son estudios controlados y tenemos que variarlo un poco. Pero, en fin, todo esto es lo que estamos haciendo. Así que nada. Luego, si tenéis alguna pregunta, pues estoy, vamos, contentísimo de poder dar un poco más de insight. Sé que es un poco más raro a lo mejor de lo que se ve en el aprendizaje de idiomas, pero es muy, muy útil. Así que nada, muchas gracias. No, gracias a ti, me parece interesante, porque aquí todo el que tenemos que aprender idiomas, no, yo soy partidaria de que el ChatGPT hay que aprender a usarlo. Vamos a ver. Que aquí parece que ChatGPT, la gente parece que le ha puesto la cruz como al demonio, en plan, no usar ChatGPT. Bueno, vamos a ver, que ChatGPT vamos a usarlo, porque si se puede usar y podemos usarlo, como tú has dicho, para enseñar a los chavales o a adultos que están aprendiendo una lengua a escribir o a hablar, como yo he dicho, y poder Claro, pronunciar, mejorar la pronunciación, bienvenido. Bienvenido, ChatGPT, hombre. Entiendo que no entiendo como ha comentado Javi, que no es la panacea, pero una cosa que se equivoca, pues claro que se va a equivocar. claro, Escúchame, vamos a relajarnos en el sentido de que la gente, de que creo, de que como se ha lanzado, sí es verdad que todo lo miramos hoy en ChatGPT, ¿vale? Pero bueno, que todo hay que tener sus límites, sus márgenes y vamos a utilizar la cabeza que para eso la tenemos, como digo yo. claro. Que nosotros somos humanos, lo otro es una máquina. Vale. Entonces, ya digo, bueno, pues antes de seguir con el debate, me parece interesante, paso la palabra a Omar Salem Ul García, también es arabista como yo, y él nos va a hablar de lo que está haciendo ahora, aunque ha presentado una tesis doctoral muy interesante basada en estudios prácticamente sociolingüísticos, por decir una definición breve, porque ha sido bastante extensa y bastante interesante bajo mi punto de vista, porque he tenido la oportunidad de estar en su tribuna de tesis, por eso lo digo, me la he podido leer por delante, por detrás del revés, me la he leído, por eso hablo con esta ligereza, que no que todo vaya por delante. Y nada, que nos habla de qué está investigando ahora, porque me parece súper interesante lo que está haciendo hasta ahora y no sé si sigue en la misma línea o sigue hacia otro rumbo, una vez con todo lo aprendido, porque al fin y al cabo, cuando hacemos una tesis, luego todos vamos variando un poco y vamos yéndonos hacia otro lado, ¿no? Es como la tesis, yo digo que es el pistoletazo de salida y después ya pues vamos tomando nuestros propios caminos, que eso al fin y al cabo creo que es lo más chulo de todo. Pues venga, Omar, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Salu, por esta estupenda presentación, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, que también quería agradecerte por organizar una vez más y otro año este espacio de debate y de intercambio de ideas, que me parece fantástico y súper necesario para nuestro nodo. Así que agradecértelo a ti y también a la organización del Congreso. Bueno, pues yo hoy venía a hablar, como os ha contado Salud, la doctora Flores, yo tengo una tesis doctoral en sociolingüística, en contacto de lenguas en la Edad Media, y es un tema que me interesa mucho, entonces yo ahora mismo esto lo estoy derivando hacia los estudios de la sociolingüística del contacto de lenguas en lengua francesa. Específicamente bueno, mi tesis doctoral era sobre judeo-árabe, una variedad de árabe, y ahora mismo me estoy dedicando precisamente a los préstamos del árabe al francés de los jóvenes. Y bueno, la idea de este estudio es precisamente constatar una realidad que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo estoy ahora mismo haciendo un máster en lengua francesa aplicada y el año pasado pues tuve la oportunidad de hacer estudios en París, el máster es en combinación con Sorbona, y estando allí pues una de las cosas que más me llamó la atención es que lo que ocurre siempre, que por un lado va la lengua formal y por otro lado va la lengua que se habla en la calle, la lengua del día a día. Y claro, pues ese francés joven o ese parler jeune lo que tiene es precisamente un montón de palabras de origen árabe y yo pues con amigos franceses hablando, gente que no tenía ni origen magrebí ni ninguna relación con la lengua árabe ni con la cultura, yo les preguntaba, digo, bueno, esta palabra que estáis utilizando cuando decís qahwa para café, ¿sabéis que estáis diciendo eso y que es una palabra árabe? Me decían no. Entonces ahí pues empecé un poco a reflexionar
Y yo lo que quería contaros hoy es una unidad didáctica que he diseñado en base a precisamente estos préstamos del árabe en el Parlez Jeune y cómo el Parlez Jeune se debería integrar en la docencia. Entonces, bueno, la idea de la unidad didáctica surgió durante las prácticas de secundaria que estaba haciendo con el máster y el proyecto se llama Le Parler Jeune en classe de FLE, un levier pour développer la compétence interculturelle et déconstruire les stéréotypes linguistiques. Y simplemente es llevar ese francés real, ese francés de la calle, al aula. Más o menos los alumnos que yo tenía para diseñar esta secuencia son 10 sesiones, que la titulé Parler jeune, parler vrai, o sea, el habla de los jóvenes, un habla real. Era un grupo de primero de bachillerato, un nivel B1, B2, con perfiles bastante diversos, tenía 15 alumnos, varios de ellos plurilingües. Entonces, intenté optar por una metodología flexible, cooperativa y muy visual. Antes de diseñar la unidad didáctica, revisé una docena de manuales de FLE usados en bachillerato y lo que me di cuenta es precisamente que ninguno de ellos incorporaba ni el francés familiar ni el lenguaje juvenil de forma real y todo seguía girando en torno a esta variedad estándar del francés. Y bueno, y esto lo que ocurre es que tiene pues una serie representa una serie de dificultades para los estudiantes de idioma extranjero, sobre todo esos estudiantes que quieren luego poner en práctica el francés que llegan a Francia o que llegan a un sitio francófono y se dan cuenta de que han aprendido una variedad estándar que dista un poco de la que realmente se utiliza. Y es cierto que esta exclusión no es casual, está relacionada con el concepto de glotofobia de Philippe Blanchet y es un poco una discriminación basada en la forma de hablar, ¿no? Enseñamos una variedad estándar que realmente está bien, es lo que se debería hacer, pero de forma indirecta también le estamos enseñando a los estudiantes que hay una única manera correcta de hablar. Entonces, la unidad didáctica la constituí, esa unidad didáctica la he construido en torno a lo que se llama desde los años 90 materiales auténticos, que bueno, serían canciones, sobre todo vídeos de TikTok. TikTok es francés, precisamente de origen árabe, marroquíes, argelinos, vídeos y escenas de películas, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos viendo un poco cómo se construye ese parler jeune y qué mecanismos lingüísticos tiene. El típico, el verlan, que sí que se suele explicar en bastantes manuales de francés que es precisamente truncar la palabra y darle la vuelta. El ejemplo más clásico que se pone siempre es el nombre del cantante belga Stromae, que es maestro en verlan, se le da la vuelta a las sílabas, las truncaciones, sufijos expresivos y sobre todo la parte que nos interesa, que es la de los préstamos, ¿no? Del árabe, pues como sería el wesh, kifé como verbo, también del wolof y de lenguas africanas, jom, del inglés, pues lo típico swag, todas estas palabras que utilizamos, crash, todo esto. Del romaní, pues tenemos el gachí, que también lo tenemos en castellano, ¿no? Una gachí o un gachí. Y del español tienen palabras pues, como basta, loca, caliente, fiesta, en fin. El objetivo, de todas maneras, no es conseguir que los alumnos acaben hablando así, sino que entiendan por qué los jóvenes franceses lo hacen y sean capaces de identificar esa variedad. En concreto, desde un punto de vista sociolingüístico y dándole una vuelta, sería también que ellos entiendan qué es lo que hay detrás de esas palabras, de esos usos y cuál es la identidad construida en esa forma de habla. Y un poco lo que decía antes, Salud, ¿no? O sea, la lengua es algo vivo, cambiante, tiene matices y realmente creo que eso es algo que se debe trasladar en clase de lengua extranjera y que es fundamental, que el alumno lo entienda desde el primer momento. Nosotros le vamos a enseñar a hablar de una manera, pero luego eso va a ir cambiando por completo dependiendo de la persona que tenga delante y todas las formas de habla son válidas. Luego, la secuencia que nosotros hemos diseñado termina con una especie de podcast o micro-trottoir donde los alumnos reutilizan el vocabulario aprendido para reflexionar sobre la relación con las lenguas y estereotipos. Y la verdad es que la experiencia no la he podido llevar a cabo, es una experiencia que se ha quedado en el plano teórico porque no tuve tiempo durante las prácticas de llevarla a la clase. Pero sí que es cierto que la he compartido y la he comentado con varios compañeros y me parece que podría funcionar. Entonces ahora estoy viendo la manera de presentarla en nodos y así poder publicarla. Y bueno, la idea principal efectivamente es que hay una diversidad, hay una riqueza, que hay una variedad de orígenes y que el hecho de utilizar préstamos de otra lengua, aunque no estén integrados plenamente en lo que se considera francés normativo, no es un error ni es una falta al bon usage, sino simplemente es una variedad utilizada por una comunidad que efectivamente, como comentaba al principio,
está pasando de ser algo utilizado por los jóvenes de las periferias francesas, de los jóvenes de Malieu, a magrebíes, inmigración, etcétera, y está perdiendo esa connotación para ser utilizada de forma más general por toda la globalidad de los jóvenes franceses. Entonces, si nosotros conseguimos que nuestros alumnos entiendan que no existe esa única forma correcta de hablar, que todas las voces son válidas y que además de paso les podemos dar la clave de que están utilizando préstamos en este caso de lengua árabe, los préstamos de inglés los van a entender evidentemente, porque muchos de ellos los tenemos también en castellano, pues yo creo que estaríamos enseñando no solamente la lengua, sino también ese punto sociolingüístico y esa mirada crítica respecto al aprendizaje de idiomas. Así que bueno, eso es un poco lo que he estado haciendo y lo que quería compartir con vosotros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. La verdad que yo suscribo muchas cosas de lo que tú estás diciendo. Creo que prácticamente como nos movemos más o menos en campos parecidos, creo que eso da un poco que pensar, ¿no? En temas de... Ambos creo que hemos sufrido lo de hay que enseñar marroquí, hay que enseñar dialecto y siempre hemos... parece que lo hemos sufrido, pero es que el mundo del arabismo muchas veces es un poco complejo, ¿no? Creo que es la palabra para definirlo, ¿no? Para ser políticamente correcto en este ámbito es un poco complejo, puesto que, a ver, hay muchas voces, pero creo que no existe un punto en común en temas de lengua árabe y yo creo que muchas veces, tanto la parte como tú dices, la influencia en otra lengua, porque lo mismo que tú estás contando, tú sabes, igual que yo, que en Marruecos pasa, ¿no? Yo me acuerdo que escuché una vez la expresión Atini al chancla diali, ¿vale? O Atini al camiseta diali. Yo cuando la vez que yo escuché eso en Marruecos, mi cara fue como, disculpa, acabas de decir camiseta, acabas de decir chancla, ¿sabes? Fue como un poco, espérate, ¿no? En aquella época yo era estudiante y yo recuerdo que aquella vez que lo escuché fue como, esta persona acaba de decir camiseta a lo que yo llamo camiseta y chancla a lo que yo llamo chancla. Bueno, y ya lo peor fue babucha, también llamo babucha, yo no sé, aquí en Andalucía babucha se usa mucho, ¿vale? Las babuchas, ponte una babuchita. Entonces, cuando yo escuché la palabra babucha, también me quedé un poco como, perdona, ¿y esto de dónde viene? ¿Y usted de dónde? ¿Y esto de dónde sale? ¿No? Y se ve que es algo normal, ¿no? Es algo más normal en ese sentido, ¿no? Entonces es una cosa que la verdad que a mí me llama la atención y lo comparto por lo que tú estás diciendo. Bueno, pues llegado a este punto, antes de empezar al debate, ¿alguien tiene alguna duda especial para alguien antes de que yo aquí me ponga a hablar de alguna pregunta o alguna duda respecto a lo que hemos estado hablando que queráis trasladar? Yo, por ejemplo, sí tengo una pregunta para Mónica, para el tema de la literatura. El micro, Mónica, que lo tienes apagado. A ver, es que me he tenido que cambiar de localización y hay un poco de ruido, pero bueno. Bueno, sí, no. A ver, yo mi pregunta es fácil. Es que estás hablando de la literatura, que se está haciendo literatura comparada y que se están haciendo otras cosas. Yo mi pregunta es, ¿existe evolución en la época del grado que nos metemos con respecto a lo anterior? Porque, por ejemplo, en mi época, cuando yo estudiaba filología, sí es verdad que teníamos literatura, teníamos muchas asignaturas de literatura, pero cuando yo empecé a dar clase en la Universidad de Sevilla, en el grado, ¿vale? Yo hace tiempo que no di clase en la Universidad de Sevilla, entonces yo te hablo de la época en la que yo estoy dando clases. Si alguien me escuche y se da un poco por ofendido. Y es verdad que yo vi como que se perdió la literatura, se empezó a perder, pero bum, 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 bum. Por ejemplo, la literatura que digo yo, lo que yo leía, por ejemplo, nos leíamos el Cari la Guadina, nos leíamos parte del Emilio Anoche, leíamos el libro de los avaros. Yo cuando empecé a dar clases en la Universidad de Sevilla, que yo estaba un poquito más instaurado el grado, los últimos años de licenciatura, también hay que decirlo, eso ya no se leía y a mí me sorprendía. Digo, ¿cómo no se lee el libro de los avaros si es esencial? ¿O cómo no se lee el Cali la Guadina que es muy esencial? O simplemente fragmentos de las mil y una noches y se analizan en clases de literatura. Y me decían los alumnos que no, que eso ya no se hacía. Entonces, ¿sigue eso igual? ¿Ha evolucionado? ¿O la literatura tiene un hueco más preponderante? Yo creo que se me escucha bien. Sí, sí. Sí, ha evolucionado, pero en el mismo sentido que apuntas y cada vez más. Yo también cuando estudié filología hispánica en su día, que eran los planes precolonia, la presencia de la literatura era muy abundante. Había muchísimas asignaturas de literatura e incluso se reiteraban el estudio de diferentes siglos a lo largo de diferentes cursos. Con la implantación del plan Bolonia, la situación cambió un poco. Quizá la literatura dejó de tener tanto peso
estaban menos repetidos los siglos, había concentración en temas más específicos, pero seguía estando presente la literatura. Cuando ya, digamos que casi ha desaparecido, no del todo, pero sí en buena parte, ha sido con el nuevo Verifica. O sea, el nuevo plan de grado que se implantará el año que viene, ahí sí que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha desaparecido el enfoque de literatura española del Renacimiento, literatura española de la Edad Media, literatura española del Barroco. Todo eso, esas asignaturas que hasta este momento se siguen impartiendo, ya desaparecen. Bueno, Se empieza a dar, bueno, otro tipo de enfoques, literatura y género, a lo mejor, escritura creativa, pero no tanto el estudio de la historia de la literatura. Eso no está desapareciendo, por así decirlo. que no es algo que yo siempre he destacado, que estudios árabe islámicos a alguien se le fue la olla y hizo esas cosas. Porque, por ejemplo, lo que está diciendo literatura de género, a mí me recuerda una asignatura, creo que ya no está, ¿eh? No, por eso digo, yo te hablo de cuando yo estaba, ¿no? Por si alguien escucha que no, o nos ven, que no nos monten nada. Era literatura palestina escrita por mujeres. Yo cuando vi esa asignatura en el plan, yo alucinaba, porque decía, digo, vamos a ver, hay épocas importantes como la literatura preislámica, la literatura basí, la literatura de la Nahda del siglo XIX, que es súper importante porque fueron épocas muy importantes a nivel literario y cultural dentro del mundo árabe. Y de repente, ¡plaf! Literatura palestina escrita por mujeres. Y yo me quedé como, pero de verdad, es que Yo creo Mahmoud que es Darwish una... es palestino y es uno de los mejores poetas que existen contemporáneos y tú me pones a hablarme de literatura con todo el cariño del mundo, Palestina escrita por mujeres, bueno, y Mahmoud Darwish, que es prácticamente, no sé, para mí el poeta de la resistencia, lo podemos llamar, entonces, literalmente, vamos. Y te pones a hablar, vale que sí, estaba Fadwa Tuqan, que tenía una importancia bastante, pero es que también estaba el hermano de Fadwa Tuqan, que era un gran poeta, y teníamos un montón de literatos alrededor, que eran hombres, ¿vale? Que sí, que la mujer ha estado desplazada en muchos ámbitos, pero escúchame, tampoco nos pasemos ahora a decir, aquí vengo yo y aplaco a todo, ¿no? No sé, que son cosas que a mí un poco, no que me enerven, que también, pero un poquito que me llaman la atención, de bueno, si conocemos todo, y si no, pues vamos a dejar esa parte para un máster, que a lo mejor Es una tendencia general. Se ha dado en todas las universidades, en todo el mundo. En algunos países se ha implantado más tarde que en otros. Y después también varía mucho, creo yo, por lo que he visto, según las especialidades. O sea, hay filologías más propensas a coger este tipo de enfoques y otras que menos. Por ejemplo, filología inglesa suele ser bastante abierta en este sentido y suele optar por estos enfoques más aperturistas que dejan la literatura un tanto más arrinconada. Y en cambio, filología clásica es mucho más tradicional. Le interesa más el estudio de los textos clásicos, de los manuscritos, de la traducción de las lenguas clásicas y no tanto estos enfoques más modernos. O sea, también según las filologías cambia mucho. Aunque es una tendencia que poco a poco se impone y que cada vez está más extendida, no en todas las filologías ha penetrado por igual. no, sí, 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 es lo que estás contando, pero yo sigo insistiendo que ese tipo de asignaturas, de esos enfoques tan rocambolescos, que a lo mejor si se monta un máster y se inscribe en un máster, creo que tendría más calidad Claro, que el estudio esos básico. enfoques son muy interesantes también, pero creo que para aproximarse a ese tipo de enfoques hay que conocer la base, porque si no se conoce la base... Es que es lo mismo que decíamos de lo de enseñar dialecto marroquí, es que si yo no conozco una base de árabe y tú me pones a enseñar dialecto marroquí, cuando quiero estudiar un árabe más estandarizado, por decirlo de alguna manera, para tratar los medios de comunicación, no me tengo que ir a un discurso del rey de Marruecos, ni del presidente de Egipto, ni nada por el estilo, es decir, ver Al Jazeera en la tele, no tengo que hacer otra historia, me va a costar muchísimo más trabajo porque no me voy a entrar a lo que están comentando. Entonces, yo creo que esos enfoques, bajo mi punto de vista, no sé qué opinan, es decir, yo lo pondría en un máster que fuera específico y creo que a lo mejor tendría una cabida súper interesante y se podría hacer muchas cosas, puesto que ya el alumno te viene con una idea base y sabe lo que está y sabe de lo que le estás hablando, no le suena raro, no le suena extraño. Entonces creo que eso a lo mejor sí, a lo mejor lo que pasa, claro, no sé, yo creo que existe una obsesión un poco por taparnos las humanidades en todos los aspectos de toda esa teoría y creo que nos estamos quedando como a título de idioma o aprender a bien a escribir o aprender a bien a leer, pero nos vamos a quedar como que
Sobre todo los de inglés y los de francés tienen como, no, a sacarte el título, el C2, el C2, el C1, el C2. Y luego te encuentras como alumnos míos. No, es que mira, yo soy bilingüe porque tengo un C2 de inglés y no sabe escribir, porque cuando estaba viendo lo de Aitor me he acordado de una alumna que yo tuve. Yo soy bilingüe en C2 y no sabía escribir 3 palabras juntas, que no era capaz de juntar 3 palabras. Entonces era como, bueno, chiquilla, si tú eres bilingüe, por lo menos sabes juntar palabras, ¿sabes? Sí. Salvando mucho las distancias, Sí. ¿sabes? No sé si alguien queréis preguntar algo más y decir algo más sobre el tema, que aquí estoy yo hablando Y mucho. yo creo que este tipo de enfoque es interesante, por ejemplo, para un máster o en todo caso si se introducen en el grado en alguna optativa. Pero creo que sin conocer la base no tiene mucho sentido plantearlo porque se queda ahí como un conocimiento desgajado de todo, que no se integra en un todo orgánico, que el estudiante no sabe a qué corresponde, queda descontextualizado. Sí, queda como arrinconado, ¿no? Como ahí nos quedamos. Luego no sé hacia dónde vamos, pero esperemos que haya, Parece que haya vamos luz al en final del túnel, vamos, por lo único mala que pienso. dirección, creo, pero bueno. No sé el resto, ¿qué opináis? No creo que pueda invertirse, que pueda redireccionarse. No tiene pinta. Seamos, seamos positivos. Alguna solución tenemos que Podemos buscar. intentar ser positivos, pero las cosas Vamos a pintan intentar mal. buscar alguna solución, ¿no? Por eso también es este tipo de espacios, ¿no? Para buscar soluciones respecto a esto, que lleguemos a alguien, nuestras voces lleguen y por lo menos alguien diga, uy, pues a lo mejor teníamos que incluir algo más interesante o tendríamos que darle un poco de vuelta a todo. Ya digo, yo una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando yo termino mi carrera, empiezo con mi contrato predoctoral y mi beca predoctoral y llego a la Universidad de Sevilla, a mí me di clase de lengua, por eso digo yo prácticamente lo que he estado dando ha sido clase de lengua toda mi vida. Y cuando yo llego y me dicen, hola, buenas tardes, este es el plan de grado, yo empiezo a mirar literatura palestina escrita por mujeres, yo me quedé mirando así y digo, ¿y esto quién lo ha puesto? Digo, vamos a ver, digo, me parece muy interesante, no lo discuto, creo que puede tener mucho juego, podemos hacer muchas cosas, pero escúchame, literatura palestina escrita por mujeres, digo, creo que la literatura árabe es mucho más extensa y muy prolífera para que nos dediquemos solo en un espacio como Palestina y nos dediquemos solo en un espacio como es el tema de la mujer. Es decir, que hemos atomizado lo atomizado y atomizado. Es como si dices, no sé, literatura escrita, yo qué sé, en mi barrio. Pues, yo qué sé, que salvando mucho la distancia, pero es que creo que son cosas que a lo mejor tú lo pones en un máster o haces un máster específico y tiene mucho mejor. Por ejemplo, otra de las cosas que Omar me va a dar la razón que tenemos ahora, por ejemplo, en estudios árabes e islámicos, porque ya no es como filología, somos estudios árabes, es que todo va enfocado o estudios de género o estudios de política. Como digo yo, vamos a ver que el mundo árabe no es solo política y no es solo estudio de género. Me parece estupendo que en la actualidad política del mundo árabe es para hacerle un estudio por delante, por detrás del derecho y del revés. Tenemos que hacerlo por todos lados, porque la situación es un caos ahora mismo. Solo hay que ver la situación que tenemos actual en Palestina, la situación que tenemos en otros países y demás. Y, y solo hay que echar una mirada y nos vamos a entrar de cómo está el mundo árabe, que está bastante, digamos, complejo. Pero que todo lo dediquemos a política y echemos al lado, desechemos literatura, desechemos lengua, desechemos cultura, desechemos historia. Creo que vamos a relajarnos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, Omar lo puede decir, a los que hablamos así nos ponen por locos, nos ponen como, ¿ustedes qué estáis diciendo? No, es lo que hay. Yo en mi intervención apuntaba a esta disolución de los estudios literarios y en estudios culturales, y es eso. Básicamente los estudios culturales se han convertido, los estudios literarios, en una especie de activismo. O sea, no tanto el enfoque científico, el análisis objetivo de los textos, de los datos, sino una especie de activismo y también de intentar dar cabida a los temas de moda. Supongo que porque también da pie a obtener más subvenciones. Bueno, en fin, hay mucho interés detrás, ¿no? Eso parece, eso parece. No sé, chicos, ¿tenéis alguna otra pregunta sobre algún otro tema o algo por el estilo? Yo, por ejemplo, Aitor, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Logran escribir en condiciones con ChatGPT? Sobre todo en el caso de alumnos más jóvenes, ¿vale? No los adultos, los jóvenes. A ver, todavía con niños y con adolescentes está por probarse. Bien, lo que es lo que yo estoy haciendo, pero con adultos, como ellos saben que todo lo que escriban se sabe que, o sea, las veces que van a ChatGPT, lo que buscan, lo que no están haciendo, lo utilizan como apoyo. Lógicamente,
es bajo unas condiciones, porque si ellos a lo mejor lo utilizan en su casa, pues lo utilizan para que le redacte completamente todo. Pero Pero cuando es unas eso es lo que, condiciones de eso es la pregunta que laboratorio, te iba a hacer. Digo, porque yo no me veo, yo quedo a clase en secundaria, no me claro. imagino a los niños usándolo en plan legal, ¿vale? No, 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 no. Esto es más bien para adultos o incluso adolescentes ya bastante ya hechos que ya pueden utilizarlo. Vale. Pero normalmente no, o sea, lo saben que no tienen que utilizar copiar y pegar porque aparte es bajo unas condiciones de laboratorio. Entonces, si están haciéndolo ahí en el ordenador, yo siempre se lo digo, ya sabéis que es para utilizarlo para lo que es, no para que estéis copiando y pegando. Pero para eso, pero no, se logra porque ya se le inculca fuera, lo que hagan en su tiempo, yo ya no sé cómo Ya, hace ya, todo el ya. mundo. Ya está. Si es que, Sí, ya no sabe lo que hace, lo que digo muchas veces. Mi control llega hasta donde yo estoy en el aula. Fuera del aula no los puedo controlar. Es claro, decir, ahí ya no podemos saberlo. por eso saqué yo la idea del stop motion, en plan de, por lo menos, como tú tienes que ponerle la voz a la película, como yo digo, puede funcionar y, Claro, y le puede dar un poco de giro y y puede. Que yo entiendo muchas veces lo de la ansiedad, ¿eh? Que yo he tenido alumnos, yo hace unos años yo tenía un alumno que se me ponía a llorar en medio de la clase cuando tenía que hacer una exposición, y yo decía: "Madre mía", digo, que madre mía. ya está mal, digo, a ver, digo, que no te voy a comer ni nada por el estilo. Y se ponía, y yo los he tenido que se han puesto histéricos. Entonces, a mí se me ocurrió de, bueno, pues de hacer un vídeo, o bien, dije la técnica de stop motion, pero que podía haber hecho un vídeo de TikTok, vamos, perfectamente. Y un poco que le diera, bueno, porque tú expongas algo de, bueno, yo lo he grabado y te lo pongo, pero claro, yo Claro, controlo X. El resto no lo puedo controlar. Lo que tú has hecho, has copiado, no. no se Se puede saber. no se Es que puede al saber, no, final escapa nuestro control. no, sí, sí. Luego otra cosa, Omar, una pregunta. Con el tema del podcast este, ¿qué resultado tuvo? ¿Montaste y se pudieron más o menos organizar o algo? Ya te digo que ha sido en lo teórico, o sea, realmente todavía no lo he podido llevar a la práctica. Vale. Que lo que tú cuando has empezado tu intervención has dicho que realmente en innovación docente tú tienes mucha capacidad porque siempre has estado dando lengua árabe, entonces claro, tú puedes tener la parte de innovación y luego llevarlo a la práctica inmediatamente. Yo no he podido con esta unidad porque ya te digo que no, por la razón que fuera, pues no se hizo durante las prácticas, pero yo creo que los resultados serían buenos. Y te voy a decir por qué. Los estudiantes, sí que durante las prácticas estuvimos viendo fragmentos de Intouchable y de alguna serie sobre Marsella y tal. Claro, todo el vocabulario que había que no era el francés del libro, a ellos les llamaba muchísimo la atención. Me decían, ¿y esta expresión cómo la puedo utilizar? ¿Y esta palabra? Entonces, yo pienso que el resultado sería bueno, sobre todo porque ya te digo que a esa edad ellos quieren empatizar con hablantes de la misma edad. Y los hablantes franceses adolescentes van a hablar así, no van Sí, a no, hablarte como en el libro. no van a hablar como en el Entonces, libro. Hasta ahí estoy de acuerdo. Y una de las críticas que he hecho muchas veces a todos los títulos estos de idiomas, como hablaba la chica esta que me dijo, profesora, es que yo tengo un C2 de inglés, ¿no? Yo le daba árabe en aquel momento. Es que yo, claro, a mí no se me dan bien los idiomas porque yo tengo un C2 de inglés y soy bilingüe en inglés. Me reí un poco, ¿vale? Me lo tomaba a coña, porque luego es verdad que no sabía escribir tres palabras juntas y, como se dice, si no hablo bien español, ¿cómo voy a hablar otro idioma, no? Como hemos escuchado alguna vez en la calle, ¿vale? mm, Hombre, yo no lo iba a salvar a esa idea, porque al fin y al cabo todos hablamos bien nuestra lengua, ¿vale? Yo como andaluza lo tengo que decir, ¿vale? Y más yo que tengo un acento andaluz muy marcado y no me lo puedo quitar por mucho que yo quiera. Eh, entonces, claro, a mí me hacía mucha gracia porque, claro, tú si aprendes una segunda lengua, la tercera la aprendes con mucha más facilidad. Y yo me acuerdo cuando me tocó hacer lo que es producción escrita, no era capaz de escribir. Es que no quería escribir, es que no era capaz. Y la expresión que tenía que hacer de producción escrita era con idioma moderno 2, que eso, el nivel, teniendo en cuenta que en idioma moderno 1 nos llevamos casi todo el cuatri con el alifato, los saludos, los miembros de la familia como mucho y presentaciones varias, porque es lo que te da el primer cuatrimestre, te da básicamente para eso, no te da para más. Imaginaros el vocabulario entonces que podíais encontrar y la dificultad un poco para poneros en contexto a los que no sois de árabe, ¿vale? Lo que vas a encontrar en un árabe 2 va a ser un poquito evolucionado. Prácticamente era hacer una descripción de una imagen y la descripción no era capaz de hacerla. Descripción de imagen a lo mejor era, ¿qué quiere que te diga? Los Simpson con la casa detrás, ¿vale? Que lo que tenías que describir era la familia, el padre, la madre, inventarte que el padre trabaja en no sé dónde, el niño estudia, la niña es estudiante y la niña es un bebé, ¿sabes? Prácticamente no había que hacer más. Era una cosa sencilla, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y tienen una casa. Entonces, que fíjate, la estructura era, mi padre es
Mi padre es arquitecto o es ingeniero, mi madre es ama de casa, mi hermano es estudiante, yo estudio y mi hermana es pequeña, que prácticamente era oración nominal, ¿no? No tenías que usar prácticamente ni oración verbal, eran frases simples, frases cortas y no era capaz de hacerlo. Entonces era como, se bloqueaba. Entonces a mí me llamó mucho la atención de cómo tú con un C2 me dices, pero al final cada eso es aprender a hacer un examen, es lo que te das cuenta, que me digas yo soy bilingüe, porque si tú verdaderamente eres bilingüe, eso lo aprendes mucho, con mucha facilidad, con mucha mayor facilidad que otro y con una soltura mucho más llevadera, por decirlo de algún modo. Entonces, sí es verdad que lo que tú has dicho del podcasting, alguna vez yo lo he pensado y lo he planteado, lo tengo en la cabeza, ¿vale? Es una de las cosas que yo tengo en la cabeza del montaje del podcast y demás, porque yo, a ver, antes de quedarme embarazada y tener a mi niño, a ver, yo tenía un podcast dedicado a esto, al estudio en humanidades. Existe uno que es Coffee Break, que es sobre estudios científicos, que parte de distintas universidades, y yo mi idea, a ver, todavía la tengo, era montarlo, lo que pasa es que, claro, que tras bueno, la baja no, el periodo de maternidad, porque no es baja. Si fuera baja, me voy a callar, tendríamos otras condiciones que no hemos tenido. Y aquí me voy a callar en este aspecto porque no es el momento ni el lugar. Y después de, claro, de todo el proceso de maternidad, conciliación y adaptarte a la nueva vida, no lo he podido retomar, mi idea es retomarlo. De hecho, los que estáis aquí, si algún día queréis apuntaros al proyecto, yo encantada de la vida, de que os apuntéis. Yo os invito a que os apuntéis y aportéis. Y era un poco apuntalar eso de enseñar humanidades y que la gente nos conociera por el uso de las humanidades, ¿no? Que todo el mundo hablamos de la ciencia con mucha ligereza, pero con los que estamos aquí ninguno lleva con la bata blanca, todos tenemos bata de colores, ¿sabes? Ninguno utilizamos probeta. Todos utilizamos otro tipo de historias, ¿no? En mi caso, mi alma es un boli y a lo mejor en el caso de otro, un ordenador o en el caso de Javi, como estaba hablando, de la inteligencia artificial de las redes neurales, pero bueno, que son otros puntos de vista, ¿no? Es algo que siempre he tenido un poco en pendiente, pero claro, por eso digo que yo es una cosa que le da vuelta a la idea del podcast, que no lo veo tan descabellado, que lo veo muy útil, siempre y cuando los alumnos te respondan y digan, vamos que nos va, ¿sabes? Eh, En general, no sé. Si alguien más tiene alguna pregunta. Porque yo para Javi sí tengo una pregunta con respecto a las redes neuronales. Para empezar, yo creo, Javi, Dime. en lo que tú has estado hablando, porque ese tema lo investigué yo hace un tiempo, yo lo que te iba a hacer más que una pregunta, un apunte. Es que resulta que el caso de ChatGPT o de Perplexity o de las redes neuronales, lo que están utilizando es Large Language Model, es decir, que te está cogiendo macro fuentes de texto. Yo creo que a lo mejor va por ahí la idea que tú estás aportando, no sé, a lo mejor me equivoco. ¿Vale? Pero yo creo que va por ahí la historia, la utilización de texto. Otra cosa que te vaya haciendo la discriminación que quiera. No sé si tiene a lo mejor que ver, que yo creo que sí que tiene bastante y a lo mejor habría que hacer un estudio más profundo que yo en su momento lo referí en varios artículos y en varios trabajos que he hecho, lo he referido muchas veces, es el test de Turing, que se nos olvida aquí al señor Turing, que todos hablamos de ChatGPT, pero es que el señor Turing inventó Sí. una cosa muy parecida. La máquina de Turing ya nos permitía hacer lo que está haciendo. Yo no sé si esa evolución que ha habido de la máquina de Turing, que se llama ChatGPT, Perplexity o la red neuronal que sea, no lo sé si a lo mejor la máquina de Turing, que eso ya ahí ya no he llegado, podía tener las mismas limitaciones que tú estás cometiendo, que tú estás comentando. Y todavía estemos ahí atascados en esa limitación y nos creemos modernos y no lo somos. No, el tema de la máquina de Turing fue realmente la primera computación que intentó, que descifró un algoritmo, pero no es que estemos atascados en lo mismo, es que básicamente siempre, en parte sí estamos atascados en lo mismo, en el sentido de que estamos obsesionados con que el lenguaje o todo lo que está relacionado con el lenguaje hay que convertirlo en valores matemáticos. Y entonces, por lo tanto, sí existamos un sistema de LLM, pasa que los sistemas de LLM, que son las redes neuronales transformer, están basados en convertir en matemática la lengua. Y yo no puedo La convertir lengua, en matemática perdona un algo que momento, no es no, la matemático. lengua no es matemática. Como he comentado, la lengua precisamente yo siempre la definí como un ser vivo. Nace, crece, se desarrolla y muere en un momento dado. Entonces, la lengua es cambiante, la lengua no es una matemática, las matemáticas son fijas. Tú no puedes hacer giros lingüísticos, por ejemplo, tirando al español, ¿no? Que todos los que estamos aquí somos hispanoparlantes, ¿no? En el caso de, no sé,
de Madrid y el laísmo. Es que ese giro lingüístico a lo mejor ChatGPT te lo da como erróneo. O en el caso del andaluz, como digo muchas veces, aquí hay expresiones, por ejemplo, tequilla. A ver, no sé yo hasta qué punto, yo suelo comentar mucho en muchos foros, tequilla, yo te digo que ChatGPT se lo digo y me dice que no entiende lo que le estoy diciendo, o el no ni nada. ¿Sabes? La expresión no ni nada que tiene 20.000 sentidos, ¿no? No ni nada es una triple negación para hacer una afirmación, ¿sabes? Y si luego ya entramos un poco más localista, que hay gente que dice no ni menta, ¿sabes? O nanay de la China, yo creo no sé hasta qué punto ChatGPT lo puede identificar y lo puede ver como correcto, vamos, ¿sabes? Y eso se dice mucho aquí en Andalucía, cuando quiere decir que no, nanay de la China, ¿sabes? Tiene su expresión, lo mismo que el no ni na. Son tres de estos y cuando alguien te dice no ni na, el significado es mucho más profundo. Si te dice, voy a hacer no sé qué, te dice Sí, no sí, ni na. Y sí, trae esto, aquello y aquello. ¿Sabes? Hay un sí. humorista que lo explica, que está por ahí en TikTok, de un vídeo de un humorista. Dice que sí, lo explica muy bien. Me hace mucha gracia. Dice, el no ni na se utiliza aquí en Andalucía para decir, cuando estás en un sitio, te dice, ¿te quieres quedar a tomar un café? Y dice, no ni nada. Y no es el café, me pone el café, los pasteles, la charla de después y me voy dentro de 3 horas. Es un poco más extenso y son 3 sílabas. No, ni, na. ¿Sabes? 3 negaciones para decir todo en esa frase. Entonces, claro, me entienden un poco la idiosincrasia de lo que te estoy diciendo, de aquí Sí. de Andalucía y de la idea nuestra, pero y de esta idiosincrasia de que aquí, como yo digo, aquí hubo un político una vez que definió esto como la isla, que aquí éramos punto y aparte, que de Peñaperro para arriba éramos otra historia. Yo no sé hasta qué punto, pero lingüísticamente a veces lo somos, ¿eh? Pero, pero bueno, que eso lo digo, que no sé hasta qué punto ChatGPT nos puede reconocer. Yo siempre lo he dicho así. ¿Sabes? Y aparte con las ironías que hablamos aquí, que aquí somos todos muy irónicos hablando. Sí, es como no es capaz de entender, vamos a ver, por eso comentaba que no es capaz de entender el contexto, no es capaz de comprender lo que le estamos escribiendo porque lo valora de forma matemática, entonces partiendo de esa base, no es capaz de entender ningún matiz de ningún tipo. Absolutamente nada, o sea, para él la pragmática no existe. Claro. Bueno, no sé si alguien más tiene algo que decir. Yo creo que más o menos se han comentado todos los temas en la mesa redonda, en el debate, lo hemos comentado. No sé si alguien quiere añadir algo más, ¿no? Si alguien tiene alguna duda más o alguien quiere, si no tenéis más dudas, pues terminamos aquí, ¿vale? Para no eternizarnos, porque yo personalmente podría estar hablando de todo, pues hasta mañana por la mañana, ¿sabes? Y más allá. Yo creo que se puede sacar mucho. Yo creo que la gente a lo mejor si quiere formular preguntas o quiere hacernos una pregunta, creo que todos aquí estamos, pueden encontrar nuestro contacto dentro de lo que es el simposio de lingüística, literatura y traducción, pueden encontrar nuestros contactos, ¿vale? Se puede encontrar, si quieren poner en contacto con nosotros, bien para colaborar, bien porque le hayan tenido dudas, me parece estupendo, estamos aquí, todos disponibles. Creo que es un tema apasionante porque lo hemos tratado desde diferentes puntos de vista, que era lo que se trataba. Y nada, simplemente yo por mi parte doy voz a la gente que nos está escuchando. Y si alguien quiere añadir algo y nos quiere comentar, que por favor que se ponga en contacto con todos nosotros, ¿vale? Sin problemas, que aquí yo creo que todos estamos dispuestos. Aitor se ha tenido que marchar recientemente en las cosas del directo y de la tecnología, pero lo mismo digo que si queréis contactar con él, lo tenéis en el simposio también que estamos en el nodo de lingüística, literatura y traducción, en el simposio de innovación docente, podéis contactarle y podéis hablar con él si alguien tiene alguna pregunta más. Pues bueno, si no hay nada más, terminamos aquí. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Muchas gracias. Ha sido muy interesante Gracias. y nada, seguimos en el congreso y seguimos Gracias. viendo lo que está pasando y cómo está formulándose todo. Pues venga, un fuerte abrazo y hasta pronto.